Yo esta vez voy a leer un poco más algunas cuestiones que quiero que distingan, porque mañana les vamos a mandar un estudio efectuado en Estados Unidos en la década del 80, 90, que se estudia una cierta cantidad de mediadores que trabajaron en temas de divorcio, sobre la situación, venía a ser objeto de estudio, en este caso es un paper. Nosotros vamos a mandar un resumen, una guía de estudio de 7 páginas, para no hacerlo tan extenso, tiene como el triple y es mucho más técnico, que es el encuadramiento comunicacional. Todos encuadramos, ¿sí? Entonces, para hablar de reencuadre, antes hay que hablar de encuadre, ¿no? Porque muchas veces, como le decía al inicio, hablamos de reencuadre desde un punto de vista más académico y no nos damos cuenta cómo estamos encuadrando. El negociador lo primero que se da cuenta en las conversaciones es cómo encuadramos. Entonces qué lecciones lingüísticas hace la persona para hacer un recorte y qué partes está poniéndole énfasis para tratar, por ejemplo, un conflicto. En un conflicto, por ejemplo, de divorcio, nos sentamos en la mesa de conversación y algunos van a estar hablando de la cuota, ¿no? Y el otro va a decir, bueno, pero eso realmente no es justo. Entonces uno está hablando de los hechos y otro está hablando de una cuestión valorativa. Eso se denominaría un encuadre divergente. El grado de posibilidad de llegar a acuerdos es bajo, ¿no? Entonces las intervenciones que vamos a ir haciendo tienen que ver con buscar convergencias de encuadres y un poco es o sea, adelantándole el estudio sería trabajar mucho sobre los hechos y los intereses. Esto es porque no es porque no hay valores y relaciones, sino porque está probado empíricamente en función de este estudio que el mayor éxito de encuadre convergente sucede cuando tenemos hechos e intereses convergentes, no tanto en valores ni en relaciones. El más bajo es valores. O sea, cuando buscamos encuadres sobre valores que converjan, el grado de éxito es menor. Es muy difícil que yo con Fer entre en una divergencia con respecto a las visitas que él tuvo el fin de semana. Pero a lo mejor, relatando el cómo fue el fin de la semana de Jessie con respecto a lo movilizada, capaz que sí, porque a mí no me moviliza lo que le pasó a ella, o me moviliza más, o me moviliza menos, ¿no? Entonces, capaz que a lo mejor con Marina también va a ser sencillo, porque ella fue a CrossFit. Ah, mira, ¿dónde? En tal esquina, en tal mediana, tal lugar, muy lindo. Saltábamos todos. Entonces, el encuadre, lo voy a leer así, es una forma en que las personas, a través de su elección lingüística, enmarca un tema y va a resaltar cualidades y aspectos específicos. Marina resalta, por ejemplo, que está haciendo CrossFit, que está contenta con su constancia, que ha empezado, y hay una palabra clave que usa ella que es esto de la fuerza. Es más fuerte. No dice fuerza, dice fuerte. Hay algo de intensidad ahí, hay algo que está haciendo. Hace una comparación, musculación, y dice que la aburría, ¿no? ¿Estamos ahí, Marina? Más o menos. Y cuando yo empiezo a hablar de esto con Marina, tal vez Marina se siente un poco como que la estás comprendiendo. Ahí empiezo a buscar la convergencia. Bien, ya estamos en el módulo 5, o sea, ya pasamos más de la mitad. Por lo tanto, ustedes saben que en una negociación distributiva se va a caracterizar por ganar-perder. Sonia gana todo, yo pierdo todo. Bien, en una encuadre divergente donde hay un marco, por ejemplo, donde el marco está mucho sobre los hechos de Sonia y mucho sobre los valores de Francisco, va a tender a ser una negociación distributiva. Hay una tendencia
¿no? A que esa conversación, proceso de negociación, tienda a distribuirse, donde Sonia va a ganar y Francisco va a perder o viceversa. Ahí el negociador lo que va a tener son dos intervenciones. Va a regular y va a controlar. Va a regular el tiempo para llevarnos a una convergencia, tranquilo, no hablo a lo mejor de cuestiones valorativas de, por ejemplo, hacer la fiesta en la casa de Sonia, y yo digo, eso es injusto porque había que hacer la fiesta en Carlos Paz. Y ella sigue hablando de las botellas que ha comprado para hacer tragos o de la comida que compró, de hechos, ¿no? Y hasta que no haya una convergencia de un punto de otro, va a suceder eso. Porque cuando encuadramos, vamos a hablar de cuatro cosas. Y es donde el oído se tiene que afinar. Vamos a hablar de los hechos, como hizo Fer. Vamos a hablar de los valores. ¿Es justo, injusto? ¿Es inmoral? ¿Es amoral? ¿No me lo merezco? Escuchen esas palabras. Cuando es así, tengo un encuadre vinculado por el valor. Encuadre por los intereses, necesidades de ser llaneros. Yo quiero, yo busco, para qué lo quiero. Y un encuadre en función de las relaciones con el otro y conmigo mismo. Por ejemplo, el conmigo mismo, acá estaba mucho el encuadre vinculado con Marina de que ella está, fíjense, la única que habló sobre ella en una cuestión más activa. Estoy contenta conmigo porque estoy siendo constante. Entonces yo vengo y empiezo a hablar de CrossFit desde un lado de ubicaciones, por ejemplo, de hechos. Sí, mira, sabes que hay un CrossFit y a lo mejor a ella no le toca tanto. Yo empiezo a hablar diciendo, por ejemplo, que el CrossFit es verdad, te ayuda a ser constante, atento a su dinámica, atento a las invitaciones de las personas que te hacen cumplir los horarios y hacerte sentir bien con vos. Y ahí empiezo a unirme a la mente de ella, ¿no? Empiezo a acercarme a ella. Empiezo a hacer convergencia. El estudio que enviamos para mañana va a determinar que esas convergencias, aunque no sea un resultado determinante, pero sí que encuadres convergentes que hablen sobre hechos, valores o intereses o relaciones, va a facilitar el incremento de posibilidades de llegar a un acuerdo posiblemente satisfactorio. Porque la conversación va a ser algo parecido a lo mismo. ¿Bien? Y esto sucede, por ejemplo, cuando viene un empleado de Sony y se sienta en el escritorio de él y le dice tal o cual cosa. ¿Desde qué lado lo estoy hablando? ¿No? Entonces, Sonia escucha, ¿no? Yo quiero comer porque en el horario, vamos a traer el caso otra vez, en el horario tal, yo necesitaría, está hablando de un interés, porque yo me quiero ir justo a las 18, atento que ingreso en la facultad, porque necesito tener más tiempo de estudio. Entonces van escuchando palabras como, por ejemplo, necesito. Ahí estamos hablando posiblemente de intereses. Entonces, ¿de qué va a hablar Sonia? De las necesidades que tiene su estructura empresarial. Me agrada que estés estudiando. Contame que estás estudiando, tal cosa. Mira, sabes que nuestro estudio necesita o le interesa o está dentro de su búsqueda de talentos, el perfil que estás desarrollando en este momento. Lo podemos aplicar a lo que vos te interesa tanto, en esto que es convergente con lo que a nosotros nos importa. ¿Ven? Empieza a ser una unión de marcos, de encuadres. ¿Mm? Después vamos a ver los marcos bien en cómo vamos a tener esos extremos de marcos. Pero ya estamos viendo cómo encuadramos. ¿Qué es qué? Tenemos un conflicto o tenemos una situación de la vida, la semana, y la vemos desde un lado preponderante. La característica de un encuadre es dinámico y temporal. La semana que viene hacemos el mismo ejercicio, seguramente a lo mejor Marina va a decir, bien, y Jonah va a decir, muy interesante, estuve haciendo otra cosa, mira qué bueno. ¿Mm? Esto donde es un poco más complicado, de acuerdo al estudio que van a recibir,
en situaciones de alto grado de conflictividad. En el estudio se citan dos modelos, uno, secuestro de rehenes y otro, divorcios. Es complicadísimo en estos dos escenarios entrar en las convergencias. Se requiere mucha apertura, mucha calma y mucha intervención solvente por parte de los mediadores o negociadores. O sea, mucha capacidad de regulación y control de la estructuración del encuadre, de la divergencia a la convergencia. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Ah? ¿Bien? Ok. ¿Alguien quiere participar en algún juego? Dale, Marina. Contame algo. Después de lo que pasó con este chico que había tenido este tema y los otros dos, el que se desdijo, ¿tenés una historia que sigue? Desmutate. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Sí, sí, sí. La historia fue que unieron fuerzas Ajá. frente a la propuesta que yo les hice de firmar un nuevo acuerdo. eh, Se pusieron más exigentes con Ujú. algunas cuestiones que un tanto, a mi parecer, y todavía está latente ahí, está eh, próxima a una reunión para hablar de estos temas, pero para mí, a mi parecer, algunos se aprovecharon para, bueno, para ir por caminos incorrectos, Vamos a ir ¿no? frenando, ¿sí? Yo te voy a agarrar y vamos Sí, a desmenuzar, ¿sí? dale. Cuando hablamos de, a mi parecer, es incorrecto, ¿qué encuadre le está dando Marina? ¿Sobre qué? ¿Sobre los hechos, sobre los intereses, sobre los valores o sobre las relaciones? ¿No? Sobre los valores, porque a ella le parece incorrecto. Entonces, por ejemplo, supongamos que ella viene y está en consultoría, ella dice, mira, Fran, tengo un quilombo, no sé cómo solucionarlo, que esto, que lo otro, o cómo tratarlo. Ahí ya tenemos otra mirada. Si ella viene así, es muy posible que tiene más sesgado, más cerrado el proceso de lo generativo, porque dice el quilombo que tengo. Si no, no está diciendo, a ver, quiero ver qué se puede hacer. Ahí está más abierto. Ve cómo el oído trabaja. Quiero eso que se vayan llevando en esta clase que es más técnica que otra cosa. Por eso vamos a frenar. Entonces acá yo veo a Marina que está en un tema que está encuadrando esto como que le parece abusivo, ¿no? Y que es un Exacto. abusivo que tiene una característica que es exigencia. No estamos negociando, parece. O si estamos negociando, estamos en una posición de distribución. Ellos están exigiendo algo que seguramente que si lo doy yo voy a sentir que pierdo. ¿Ven cómo se va? Que acá estamos en marcos divergentes. Hay un escenario nuevo, que es una nueva reunión posible. Vamos a ver cómo capaz que ayudamos. Y después veo al otro una polaridad. Ellos unieron fuerzas. Quiero que ustedes nos vamos llevando, esto compartiendo la experiencia, gracias a Marina, cómo el negociador empieza a analizar la discursiva. ¿Ve? Automáticamente agarra, pone el encuadre, determina, vendría a ser, empieza a tener un cierto grado de aproximación a qué grado de encuadre está, por dónde está viniendo, desde qué lugar, también yo para que acceda a ella. ¿Bien? Seguimos. Seguimos, Marina. Eh, no, mientras hablabas, yo pensaba que mi mirada hacia ellos, hacia negociar con ellos, es una mirada con un otro,
no es a un grupo. Yo no tengo en cuenta las particularidades de cada uno. Para mí es negociar con una sola persona, por más que sean 20 personas. ¿Por qué? Porque para mí la negociación es como para todas por igual, independientemente que yo después, eh, en forma más personalizada con cada uno, pueda negociar tal o cual cosa, pero frente a cualquier, en estas reuniones que se dan, ellos, interpreto yo que lo deben ver, o sea, como individuos ellos y no como un todo. Y yo los veo como un todo, entonces yo negocio como ellos en un todo. Ajá. Nada, se me vino eso. Y particularmente una de las, por ejemplo, cosas que me piden a partir de esto es elegir ellos la fecha de vacaciones, Ujú. cosa que siempre se hizo por sorteo por una cuestión de que es más equitativo, de que es para mí mucho más democrático. Pero veamos de nuevo. Eh, Acá fíjense cómo ella está virando del encuadre, que tiene que ver mucho con laborativo, me parece excesivo, a con quién me estoy relacionando. El encuadre, acá empezamos a ver lentamente, posiblemente y humildemente te digo, dónde puede haber una punta para empezar a comprender esto, que es con quién estoy hablando, con el grupo, con el individuo, si las vacaciones son de ellos, si es por sorteo, si es por elección, son de ellos. Tal vez tienen que haber otras condiciones fácticas, por ejemplo, que no se perjudique el proceso productivo, el proceso de atención, el proceso de guardia, el proceso de carga horaria. Es medio difícil tal vez, y esto es como una apreciación para la reflexión, Roxana como coach haría otra clase de preguntas. Estoy pensando en dos cabezas. Pero en el caso del negociador diría, ¿qué tanto te sirve hablar con gente como si fuese un grupo? ¿Cómo hablo yo con el grupo o con los individuos? No digo que sea una mejor u otra, pero acá hay algo que te está haciendo como ruido, porque dices, ellos se manifiestan cada uno por su lado, diciendo que quieren una cosa u otra, y yo los veo así, y por lo menos para mí es así. Eso está bueno para mí, eso es bueno, porque me hago cargo, dice. Yo negocio para todos, y tal vez vos negocias para la empresa, considerando determinada, valga la redundancia, condición propia de los talentos que intervienen. No sé si negocias para todos. ¿Negocio para todos? ¿Ves cómo me empiezo? ¿Negocio para todos? ¿Para quién negocio? ¿Sí? ¿Qué hace de mí que, por ejemplo, yo encuadre desde el lado valorativo, con preponderancia, vale? Me parece injusto esto, medio abusivo. Pero por un lado yo negocio en lo grupal y después hay una contradicción. Unieron fuerzas. ¿Y cómo es? Unieron fuerzas si es un grupo y no negocio con el grupo, pero después se me atomizan. Es como estratégicamente me está costando un poco. ¿Lo ven? ¿Desde qué importancia tiene el negociador hasta para consultor? De ver desde qué lado yo veo esta narrativa de qué me está pasando en un supuesto conflicto. Porque a lo mejor no lo hay. Perdón, cuando digo unieron fuerzas, a ver, en todo grupo siempre hay personas más pensantes que otras y más actuantes que otras. Por Ajá. ahí el unieron fuerzas viene desde ese lado, de los no pensantes y no actuantes, se suman a por ahí a solicitudes que ni les va ni les viene, pero se suman como para que esa voz sea más fuerte. Y en ese caso, bueno, claramente están actuando. Pero me Están refería un poco pensando. a eso. Claro, exacto. El no Me pensante refería a empieza eso. a pensar. Empieza a pensar, claro. Acá vamos a trabajar Igual, desde un lugar amoroso para con vos, pero sí vamos a empezar a jugar esto del encuadre, a trabajar en el encuadre, ver cómo voy regulando y controlando. ¿Cómo? ¿No? No es una cuestión incisiva, sino es una cuestión de poner en reflexión pensante, no piensan. ¿Cómo es? A ver, contame. No, están pensando porque están tomando decisiones de apoyar a una voz que a lo mejor a ellos ni le viene ni le va. ¿Y qué es lo que se está yo pasando cuando ahí?
Sí, sí. Cuando digo no pensantes es en situaciones y en otras reuniones pedir su voz, su voto, su opinión y nada. El silencio. Entonces, para mí el que, sí, para mí el que no se da a conocer, el que no se planta, el que no da su opinión, el que no ocupa un lugar desde la palabra, desde la imagen, desde la representación de sí mismo, para mí es un no pensante y un, no sé, una persona que está ahí, cumple su trabajo y chao. Pero los Como veo, pero yo que, negocio con el grupo, pero estoy claro, por pidiendo eso, algo muy individual, que es que tenga voz, ¿no? Que se dé a conocer. a ver, a mí me gusta y a mí me pone bien que todos y que la mayoría y que los no pensantes también participen y nada, a mí la verdad es que para mí es un desafío y no lo tomo como nada negativo esto de que se unen fuerzas y no lo tomo como que, uy, son más, son muchos y van a poder contra mi decisión. Para nada. Yo creo que es más desafiante la negociación y hasta puede ser más interesante. Pero te desafía, porque pueden llegar Sí, a poder sí, con vos. sí. ¿Qué estamos acá viendo? No, Distribución. Si pueden conmigo o no pueden conmigo. No estoy generando todavía. ¿Ven cómo que todavía no estoy generando? No estoy generando. He visto, vendría a ser posibilidades de un marco, un encuadre donde veo valor, me parece abusivo, perdón, donde veo un tema relacional que todavía no sé con quién estoy hablando, si es el grupo, si es individuos, algunos que no tenían voces y no eran pensantes ahora empiezan a pensar, por lo menos en apoyar algo que a mí me sorprende porque no te viene ni te va, me impacta, tal vez para fundamentar de que esto es abusivo, ven cómo está ahí, dando vuelta, y después empiezo a decir de que esto me parece muy interesante, es un desafío, y no implica que si son muchos me ganen, ¿no? Estoy distribuyendo. Ahí estoy distribuyendo. ¿Mm? Entonces la invitación es tal vez a, no hay ni ganar ni perder. Yo tengo un rol, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Y empiezo a, agarro el lanchón, y me acomodo, digo, ¿cuáles son los objetivos de la empresa? Tal, tal y tal. ¿Cuáles son los temas relevantes? Tal, tal y tal. ¿Sobre qué realmente tengo que negociar? Bien. ¿A quién impacta? ¿A quién no impacta? ¿Con quién hablo? ¿Con quién no hablo? ¿Ah? Esta tarea grupal que están haciendo ellos de esta unión, medio como que se exacerba, vení, 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 porque también genera un poco en este grupo una vida propia. El que actuaba distinto porque no pensaba, ahora empieza a por lo menos apoyar. Y eso es como que es otra persona, ¿no? Entonces empiezo a tal vez a conversar con el otro en función de algo interesante, de acuerdo al estudio que vayan a recibir mañana, que es intereses y hechos. Hola, ¿cuál es tu cargo? Sereno. Bien. No almorzás acá, ¿no? Bien, perfecto. Entiendo que estés de acuerdo que tus compañeros almuercen, pero no te es relevante en función de cómo vamos a organizar el lunch para la cena. Siguiente. Y me pongo en el marco de los hechos y de los intereses. ¿Por qué? Porque está probado, como van a ver mañana, de que es donde más convergencia puedo tener. ¿En función de qué? De otros hechos. ¿Qué? Lo que busca la empresa. ¿Qué es lo que requiere para que siga funcionando? Capaz que mañana viene un robot y hace todo lo de ellos y tu negociación va a ser otra. ¿O no? terrible. ¿O no? Es. Entonces, ahí hay que ver y distinguir en la escucha cuándo aparece la divergencia. Porque la divergencia no implica que estén en nosotros, ¿no? No es que la convergencia es vamos a hacer todos juntos y cooperativos y somos maravillosos y nos queremos, va a andar. No necesariamente. ¿Sí? Y también estimular, por ejemplo, cuestiones grupales interesantes. Por ejemplo, acá hay un cierto atisbo de cohesión, ¿no? Utilizar la cohesión a tu favor. ¿Por qué? Porque se están uniendo. Vos dijiste al principio, unieron fuerzas. ¿Alguien se preguntó a la empresa para qué le sirve que unan fuerzas? Por ejemplo, vamos a dar una actividad y ¿puedo correr el velo de confidencial en lo de amistad, Roxy, de lo que estuvimos hablando nosotros? Bien. Ejemplo, Roxy está desarrollando una escuela para padres. La escuela para padres es cómo trabajar en las empresas, ¿sí? Un cierto grado de
gestión de los talentos, en su permanencia, en trabajar mucho en sustentabilidad y sostenibilidad, para que ellos se desarrollen como en un todo. Entonces, que la empresa sea ese facilitador. ¿Bien? Entonces han desarrollado escuela para padres. ¿De qué? De esa empresa. La pregunta, si yo tengo la unión hace la fuerza, ¿no es bueno utilizar una escuela para padres para decir, ya que están todos juntos, chicos, y hablamos de todos estos temas, que está bárbaro, quiero utilizar ese recurso, grupo, cohesión, que es un elemento de todo grupo, para que vengan y hagan tal cosa? Y se empieza a meter la compañía para trabajar. Y empiezo a tener un marco convergente, donde donde veo abusos, empieza a haber creatividad. Y empiezo a tener presencia. Y empiezo, eso es control. Control saludable, no es que el negociador no controla, ¿eh? Regula y controla el negociador, es recontrolador y re-regulador sobre lo que puede. ¿Y qué hago ahí? Una conversación generativa. Y hasta lo pongo como parte de la política. Ponele, estoy hablando estoy creando en función de mi amiga que vendría a ser, ella está haciendo eso, ¿no? Como diciendo, che, mirá, utilizo la cohesión. Che, necesitamos un grupo que se conozca para que vengan los papás y hablen de sus hijos y cómo trabajar los fines de semana y que no se enfermen para que luego el lunes no falten, por ejemplo. Hablando así toscamente, sin saber profundamente del tema. Sí. Bueno, tienen cohesión, se juntan, se saludan. ¿Y si la aprovecho? Porque estoy en función de algo que es que la compañía. Porque acá hay una relación de talentos contratados y compañía, donde la convergencia puede ser analizar lo que ellos requieren, si pone o no en riesgo la compañía y cierta satisfacción de esos intereses, encuadre de intereses, me puede llevar a mejores resultados mensurables, hechos de la compañía. Tengo que tener esa relación. ¿Esto para qué me está sirviendo más allá que sea un desafío personal? Porque seguramente lo puede ser, pero es un desafío. ¿En qué te desafía? En lo que te confronta, donde el otro te confronta, puede ser, pero ahí estoy distribuyendo. Es muy posible de que esto se extienda porque son muchos, porque va a generar descontento, porque a lo mejor van a haber concesiones sectorizadas que vas a buscar la atomización de ese grupo unido, porque es lo primero que dijiste, se unieron, ¿no? ¿Cómo fue que es? Unieron fuerzas. Unieron fuerzas. No unieron voluntades, no unieron humores, no unieron, no, unieron fuerzas. Hay alguien que está enfrente de mí. Y tal vez desde el punto de vista táctico estratégico, táctico hecho, estratégico final, giro para que sea eso un punto de afrontamiento común. Estoy tan contento de todo lo que han logrado en esta cuestión de comunicarse, de que aparezcan personas que antes no tenían voz, preponderante, y ahora aparezcan. Estuvimos No, pensando eso en todo esto y vamos a hacer tal lo cosa. No sé, digo. Escuela para Padres fue un ejemplo porque yo tuve el placer de escuchar todo esto de Roxy. Pero, ¿por qué no? ¿Entendés? Y de repente me empiezo esto lo que estamos haciendo es un reencuadre. ¿A través de qué? De una posición de generación. ¿De qué? De un posible futuro. Escuela para padres que a nadie se le había imaginado. La generativo obviamente es con el otro. En este caso estamos haciendo un trabajo más de laboratorio. ¿Cómo te sientes, Marina, con esto? Bien, A ver, contame la verdad más. que bien. Esto me hace pensar de que siempre yo en las reuniones apunto al trabajo en equipo y ahí me están demostrando que son un equipo en esto, en funcionar como un uno, en que se ponen de acuerdo en tal petición o en lo que sea, están demostrando que son un equipo y eso la verdad es que me gusta que sea O así, por lo menos más un allá grupo. de, O por lo menos un grupo. claro, Vamos a ver un si es grupo, equipo en función de qué, del objetivo deseado común. claro, un Ahora, grupo. ¿la idea es que ellos son un equipo y nosotros somos una empresa o la empresa talento que la conforma es un equipo en su totalidad? ¿Ves cómo me lleva de nuevo a jugar con el otro? Claro, sí. Esto estamos reencuadrando ahora, ¿ves? Determinamos los encuadres, valores, relaciones, y ahí en la conversación empezamos a girar y nos empezamos a meter cosas. Y normalmente viene de algo que es que nuestra historia.
nuestro presente, y de ahí empezamos a generar. ¿Lo ves? Obviamente Marina tiene timing, tiene liderazgo, tiene capacidad y tiene la cabeza abierta para rápido, en 3 minutos agarró y dijo, ah, listo. ¿Sí? Obviamente nos salimos a la calle y en negociaciones, por ejemplo, de rehenes, de divorcios, etcétera, no es venir, hagamos el reencuadre, ¿no? Es mucho más complicado. Pero nótese en esta experiencia que, como siempre, nace del grupo, no teníamos nosotros una idea, yo no todavía sabía que íbamos a hablar, yo pensaba que íbamos a decir otra cosa, pero no sabía qué ibas a decir. Y agarramos elementos de nosotros, por ejemplo, mi experiencia con Roxy del sábado, que estuvimos hablando sobre este tema. ¿Eh? O por ejemplo, a ver, vamos a Sonia. ¿Y qué pasa si en función de este trabajo que tenemos damos, no sé, capacitación en educación financiera para los ingresos que tienen ellos? Por ejemplo, ¿cuáles son los planes de ahorro que ustedes tienen de su vida? Yo quería agregar algo también. Es Bien, interesante lo que nos planteaba Marina, porque una de las primeras cosas que yo me preguntaría, que a veces no nos damos cuenta y nos puede pasar, es que cuando vienen así en una situación de negociación donde hay alianzas del otro lado, lo primero que nos puede llegar a suceder es que nos sentimos amenazados sin darnos cuenta si verdaderamente es una amenaza. Marina dijo que no. Ella no sintió esa situación de que porque estuviera actuando como abanico, ella en representación de la empresa, es la imagen que a mí se me vino, frente a los demás, que además mostraban una alianza, gente que hasta no tenía voz, empezó a tener voz y a aliarse o porque los arengaron los demás y los invitaron a que vengan a formar parte de esto, o porque se les despertó un interés, no se sabe, pero muchas veces eh, nos pasa en el tiempo, tenemos que hacer un ejercicio de que nos sentimos amenazados porque nos vienen en bloque y no nos ponemos a pensar si verdaderamente representa una amenaza real o potencial, porque a veces lo que pasa es esto, ella plantea en esta situación, según yo comprendo, un nuevo escenario, un nuevo paradigma donde empiezan a analizar, bueno, negociemos de vuelta y puede suceder esto, que en el negociar de vuelta las condiciones se pongan en tela de juicio, se evalúen desde otro lugar cuestiones que ya estaban dadas por hecho, como por ejemplo esto de que las vacaciones siempre se sorteaban. Y ahora las plantean desde otro lugar. A mí me ha pasado en muchos años de tener empleados de mucha antigüedad que cosas que se daban por sentadas se empiecen a analizar por parte de la empresa o por parte de ellos nuevas cuestiones, porque pasa que antes decíamos, bueno, nos turnamos porque siempre tenemos que estar abiertos, al pasar a preferentemente no nos turnemos porque se generan baches en las faltas y en el medio, mejor que cerremos 15 días y nos tomemos las vacaciones todos juntos y se va probando, se va evaluando y lo que nunca por ahí ponemos en la negociación o en la discusión es esto, de que tiene que estar todo cubierto, ya sea porque cerremos 15 días o porque nos turnemos, ¿no? Entonces aparecen los elementos que son variables y los elementos que son fijos, cuestiones que lamentablemente por prestar un servicio no podemos negociar. ahí es muy Eh, interesante lo que dice Sonia, porque está hablando de la convergencia de cada uno de los encuadres. Fíjense cómo ella fue virando a los hechos. De a poco, de a poco, de a poco. Primero que rescata algo, que es la dinámica de todo sujeto. Yo tenía un empleado que antes era así, que siempre era así. Mejor dicho, en su momento, dice Marina, las vacaciones se sorteaban, porque a mí me parece lo más justo. Pero son las vacaciones de los otros. Fíjate vos, allá tiene un cuadro valorativo. Y ahí Sonia va girando y le pone un encuadre de los hechos. A mí me pasó lo mismo. ¿Ven? Hace una afinidad con Marina, de la gestión y liderazgo de talentos, o de empleados, como le quieran llamar. Y habla de una relación de sentirse amenazado. Hay una cuestión de que ella estuvo escuchando y se sintió identificada en una negociación.
¿no? Y dice, y lo tomó con naturalidad. Fíjate cómo ella, hay algo que hizo Sonia, que es un cierto grado de naturalidad. A mí también me pasó esto. ¿Qué significa eso? Estoy de tu lado. Significa, me pasó lo mismo que a vos. ¿Ves? Me pasó. El negociador usa muchas historias, metáforas, ¿sí? Muchos relatos para buscar estas cosas. No sabemos si a Sonia le pasó. Evidentemente sí le pasó, pero supongamos que Sonia recién está negociando y no la conocemos. No sabemos si lo pasó, pero lo logró. ¿Ves? Roxy me sigue en esa, desde su lugar de coach. Lo logró. A mí me pasó lo mismo. Sí, yo tenía empleados mucho tiempo y lo que yo daba por sentado ya no lo era. Pero fíjate vos que no dijo ni justo ni justo. Y ahí empezó a virar. Cuando puso la palabra, lo daba por sentado, no la categorizó. No le puso un adjetivo. ¿Lo viste, Mari? Como el encuadre empezó a cambiar. Y ahí empezó automáticamente a hablar de los hechos. Se acercó otra vez, fíjense en la metodología, me acerco a tu encuadre valorativo, me ha pasado de sentirme amenazada, ¿no? No de sentirse amenazada, veo como una amenaza, no dijo que ella se siente, y después fue a este tipo de persona de mucha antigüedad y se pone al lado tuyo y dice, a mí me ha pasado lo mismo. Y eso lo utiliza para girar de lo valorativo, que no te está llevando, porque vos, acá tengo hechos e intereses, por un lado, los empleados que unieron fuerzas, y lo valorativo, que es lo que yo me siento que me parece que están siendo un poquito como, medio como ya están pidiendo mucho, ¿no? Y ella empieza a hablar de los hechos. Y ya dice, fíjate vos las palabras que usa, ¿no? La relaciona como una contadora. Hizo casi la relación costo fijo, costo variable. Porque puso lo que va, lo que no va, como diciendo lo que es. ¿Se fue a dónde? A los hechos. ¿Lo ves, Mari? ¿Te resuena? Yo, sí, sí, me resuena y tengo una pregunta para Sonia. Vaya. Muy bien, eso, me encanta. A ver. ¿Cómo estás? No, yo te escuchaba hablar y me gustaría preguntarte en qué por ahí, hilando finito, ¿no? ¿En qué te sentís amenazada o dónde sentís amenaza por ahí frente a X circunstancia, no sé? No, lo que pasa es que a veces cuando uno se sienta en esta circunstancia donde te vienen en grupo y donde ellos unen esas fuerzas de las que vos hablaste, eh, se planta y ve, quizás vos estás en representación de una empresa desde la parte de recursos humanos, ¿no? No tengo claramente cuál es tu posición de estar lidiando con ellos en la negociación. Y en mi caso, es un estudio donde yo no tengo la empresa en representación atrás, que a veces te deja en una postura más cómoda, decir, son las reglas de la empresa, la política de la empresa. Cuando vos lo haces en forma directa, no tenés escudo, tenés que ir y plantarte de una manera donde la negociación tiene que ser más versátil, porque yo no Pero tengo, perdón, sí, perdón, es que vos sos una empresa, por más que vos seas un individuo. claro, pero no tengo un reglamento que indique acá se hacen las cosas así y que a mí me dejen en Hacelo. una postura cómoda, porque si yo me planto en esa rigidez, es como que el otro no se va a sentir a gusto y no lo voy a invitar a una situación, digamos que de atravesar esto de una manera conciliadora. Va a Claro. marcar desde mí una postura de rigidez que no le va a gustar y que a mí no me va a convenir. Esa es la sensación que yo tengo. Distinto por ahí es cuando yo voy a la FIP, suponete, en una verificación, y yo le puedo decir, ante la ausencia del contribuyente, le tengo que pedir, le tengo que plantear o tengo que ver cuál es la política que tiene la empresa respecto de lo que vos me estás planteando. Es como que vos vas con otro escudo, con otra situación. No depende de Sí, lo sí, que vos decías en ese momento. en una estás representando a otra cosa y ahí te estás representando vos.
claro, y cuando te representás a vos mismo con todo este manual de reglas y procedimientos, te encontrás en una postura donde te puede suceder que no te sea tan fácil entrar en eso, porque no vas a tener una salida elegante, vas a tener que marcar una rigidez que para el otro no va a ser por ahí bien recibida en este proceso, o es al menos lo que uno cree cuando se le plantean las cosas de esa manera. A mí me pasa muchas veces que me ven como un bloque donde está la parte que imparte la posibilidad o no de las reglas de juego, que eso somos mi socio y yo, suponete, y por el otro lado los empleados. Entonces, si nosotros nos paramos en esos dos extremos, probablemente no logremos resultados que sean conciliadores, donde mostremos de alguna manera lo que tenemos que lograr como empresa, pero sin atentar contra el deseo de ellos. Un caso se dio, por ejemplo, el viernes. A ver, cuando a vos como gobierno te dicen es un día no laborable, estás en una encrucijada. Porque si yo digo Sí, se trabaja totalmente. igual, estoy Quedás marcando como porra. una postura rígida que me va a Sí, poner en un lugar donde el otro sabe que no tiene las posibilidades de negociar porque no puede optar por eso, pero yo sé que no me conviene. ¿Por qué? Porque frente a cualquier otra eventualidad donde necesitemos quedarnos, trabajar un fin de semana, por más que se paguen extras, ¿eh? Porque siempre las reglas del juego son de alguna manera bastante particulares. Si tu empleado trabaja más, nosotros optamos por decir se tiene que dar un premio o un plus. Ahora, si yo hago uso del feriado, ¿entendés? Me va a poner en una situación, como dijiste vos, de forra. porra. Entonces, Claro. lamentablemente, vamos a marcar esto de la sensación que a mí me da, ¿no? De Montescos y Capuletos cuando tenemos que ser un equipo de trabajo. Entonces, ¿por qué Claro. optamos? Sabemos que el viernes es un día no laborable. ¿Qué nos pasa? Todos queremos no trabajar y hacer uso del feriado, entre comillas, porque estamos en una época donde por ahí podemos aprovechar esta oportunidad para no trabajar. Lo que sí les pedimos que si eso sucede, no entorpezca el normal desenvolvimiento del trabajo, que todos lleguemos más, lleguemos bien a los objetivos que hay que cumplir. ¿No? ¿Qué quiere Mensuales. decir? Que por ahí hay que quedarse un rato más otro día o hacer alguna tarea o un plus en algún momento, pero que logremos esto de manera tal que nos permita no venir a trabajar el día viernes. ¿Se entiende? No me A mí me dejan una parece que situación las de distinciones decir, de es Sony política de la empresa. están muy buenas. Yo lo que voy notando, y esto en consonancia con Marina, por algo Marina pide también, creo que se percibió un cierto grado de polaridades. Los empleados, la empresa, el tema de buscar, yo represento, porque fíjense lo que decimos, ¿no? El escudo, es un escudo. ¿Dónde uso un escudo? ¿En el baño? No, uso un jabón. ¿Por qué uso un escudo? ¿De qué uso un escudo? ¿De qué me escudo? Eso el negociador De un siempre se ataque. pregunta, porque hay entornos donde hay que usar escudos. No decimos acá en negociación, está mal usar escudos. No, date cuenta que estoy usando escudos. Sí, Fran, porque donde estoy tengo que usar escudo, lanza, tambores. No, no, hay veces que no uso escudos. Sí uso escudos, pero me doy cuenta. Acá es darse cuenta. Después vemos, no hay juicio de valor, de malo o bueno, pero sí uso escudos. Perdón, una apreciación. Escudo, lo que yo quise decir es una protección para que toda esta situación, que si yo me pongo en forra, como decíamos, aunque esté Sí. grabada, me va a venir a jugar en contra en algún momento. Obvio, es que el Entonces, escudo es para protegerte, claro, ¿no? O sea que es Y el coherente la escudo se palabra usa escudo. en una pelea, en una Claro, porque lucha. hay una cuestión de que yo Un- me tengo que poner es- en bloque. Repito, a ver, acá no estamos juzgando, nadie juzga, el negociador no va a juzgar, bueno o mal, bueno, estamos en cuestiones valorativas, pero sí descriptivas
para ver en qué encuadre estoy. Porque hasta ahora no estoy hablando de hechos, estoy hablando de valoraciones. Luego ella, esto para las dos, Marina y Sonia, hay una conversación donde están utilizando una estructura para como salvaguardarse. Yo no uso muchas veces, mi estudio usa la empresa, pero yo no soy representante de la empresa. Yo no soy empleada de la empresa. Entonces, como que eso a mí me ayuda más. Porque yo digo, mirá, ¿qué hace ella? Está mediando. Ahí está mediando. Che, así, mirá, yo no sé la política de la empresa, qué es lo que quiere, yo voy a ver. Ahí está mediando. Y obviamente no le va mal, porque si está mediando entre eso, ¿no? Que no implica que vos no medies, Marina, porque vos sos vos. Mirá, yo como soy gerente de recursos humanos. A ver cómo podemos hacer. Lo que sí invita, fíjate vos, es una concesión. No estoy generando todavía, estoy concediendo. A ver, regateemos. Media hora, una hora. Y hay veces que la negociación, que tiene que ser de regateo, donde perdemos un poquito o de concesiones, un poquito cada uno, no implica que esté mal. Simplemente implica que nos demos cuenta que estamos en esa posición. Hasta que en un momento viene el ejemplo del feriado. Seguimos. Lentamente aparecen hechos. Lo que pasó el viernes pasado. Ella hace una metáfora y lo relaciona a los Montescos y los Capuleto. Y una vez que hace esa metáfora, apareció el plural. Agudicen el oído, apareció el plural. Cuando somos un equipo, al final, cuando somos un equipo, ahí, ahí Sonia, todo lo que te dijo fue una cuestión próxima de táctica nada más. Pero la estrategia de ella es somos un equipo. Todos queremos no trabajar. Fíjese, vuelve a poner el plural. Todos queremos no trabajar. Yo la dueña, vos empleado, el de la esquina, Marina, Roxana, todos queremos no trabajar. Y Alejandra y Alex, ni te cuento. Entonces ella pone algo que es el interés, encuadró el interés. ¿Y a dónde se fue? Llegar al objetivo. Así. En una oración, todo lo que te fue diciendo fue cómo se fue aproximando ella. Muchas veces ella lo dice, como la máscara que tengo, como me ven. Pero el objetivo de ella es que llegar al objetivo. ¿Cuál? Del estudio, de la empresa, sin que los talentos se vean afectados en sus intereses, porque todos somos un equipo. Entonces ella después pone el verbo. En el encuadre ustedes fíjense en los verbos, en cómo construimos la realidad de esa parte que hemos tomado en el verbo. Y ella dice, logremos esto. ¿Ves cómo lo marcó? Logremos esto. No, logremos nuestros sueños. No, no fue para nada vaga. Obviamente, Sony está colaborando desde su narrativa, por eso no fue específica en lo que quería lograr. Si no, nos dice, quería lograr el cumplimiento del objetivo A, B, C, D. Entiendo, porque la conozco, a dónde va con la palabra esto. Ella sabe lo que es esto. Ella dice, logremos esto. Y después, hagan lo que quieran, que no vengan. No me interesa afectar tu interés. Me interesa que esté en equilibrio el objetivo común que tenemos del estudio, porque todos queremos lo mismo. ¿Y qué es todos queremos lo mismo? Todos queremos lo mismo significa también no trabajar, pero sí cobrar. E implícitamente sabemos que para cobrar, aunque hoy no trabajemos, tenemos que cumplir los objetivos, porque si no, no hay que recaudar. ¿Ves? Y ahí empezamos a hablar de qué? De los hechos y los intereses. ¿Lo vieron? Sonia empezó con una cuestión de aparentes bipolaridades, bipolaridades en el sentido de que es bipolar, Montescos y Capuletos, ¿no? Estrategias, mejor dicho, tácticas. Ella se metió en táctica. No, porque a la FIP yo le digo. Ahí fue compartiendo como su historicidad con vos. Ahí estaba hablando el relato de Sonia en su historia. Yo he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. ¿Por qué? Porque tiene mucha trayectoria. Pero en esencia, ella ve que todos son un equipo. Todos. No ellos o la empresa. ¿Ves, Mari? No ellos o la empresa. Todos somos un equipo. Y hay algo importante. Que
Sabemos que todos queremos no trabajar, porque todos queremos ganar lo más posible con el menor esfuerzo posible, si no estaríamos totalmente fuera de un axioma hasta de la economía, pero hay que cumplir los objetivos. Y ponen una cara así, de piedra te pone Sonia. Hay que cumplir los objetivos. Y se acabó el juego. ¿Pero por qué se acabó el juego? Porque no hay que jugar, porque hay que cumplir los objetivos. Pero ponen clara que no estoy en contra de sus intereses. ¿Y ahí qué hace? Pasó de una aparente divergencia, Montescos y Capuletos, a una convergencia, que es que logremos esto. Y te aseguro que no hay ningún problema con Sonia en ese sentido. Pero seguro. ¿Hace cuánto tenés tu estudio, Sonia? Uy, Vamos desde a los sacarle la 24 máscara. años. Mirá cómo la sacamos a la máscara. ¿Hace Desde los cuánto? 24 años. ¿Cuánto? Desde los 24 años. Desde los 24 años. Le vamos a Y saquemos la ponerle cuenta. 24 años más. Más de 25 años de estudio contable. Háblame de cuál es la persona que trabaja con vos con más antigüedad. Tengo muchos. Tengo personas que hace casi 15 años que trabajan conmigo. Otros 10, 7. No, son todos empleados antiguos. ¿Qué te está diciendo ahí, Mari? Tengo empleados de 15 años o más, tengo empleados de 10 años o más, y tengo empleados de 7 años. Y aparte pone antiguos como una característica de todos. ¿Qué está De diciendo? mucha antigüedad. Que sos muy buena empleadora. Ay, No, gracias, ¿no? Que hay algo lo No, que está ¿sabés conozco. qué? pasando, que está funcionando, porque si no, a ver, si el sistema, sus elementos que la constituyen, ¿no? Hablando ya en sistema empresa, Mari, no hace que el logremos juntos funcione. ¿Qué hace? O se disgrega, o se rompe, o cambia los elementos. Si estos elementos siguen funcionando y Sonia está acá sentada, algo está funcionando. ¿No es cierto? ¿Ven cómo me voy a los hechos para comprender? Me voy a los hechos para comprender. Y ahí se cae la máscara. ¿De qué? De que los Montescos y los Capuletos es una táctica que ella tiene muchas veces propio de la profesión, propio de con qué organismos hay que hablar, etcétera. Ahora, adentro somos un equipo. ¿Ves cómo ella busca cohesión? ¿Cómo marcó la cohesión? Adentro somos un equipo. Entonces, Mari, adentro somos un equipo. Y ahí empiezo a trabajar. Yo no te conozco, Sonia, pero me da la pauta de que con esa flexibilidad que tenés y por ahí dulzura, porque hasta lo decís de forma dulce y tierna, algunas cuestiones que por ahí son temas difíciles de abordar, vos te imponés atrás de eso y por eso creo que tenés empleados de tantos años, porque de esa manera tenés un ida y vuelta que sirve. Mira, primero te súper agradezco porque hemos empezado este curso y creo que Roxy lo sabe, muchos de los que participamos, donde yo venía a ablandar mi dureza, porque yo me veo como una persona dura. No te veo Y dura. Y no te conozco. bueno, la verdad que me sorprende y para bien, me gusta escucharlo. Lo que sí aprendí en todos estos años es que la negociación con los empleados está lejos de lo que es ganar y ganar, porque se gana con un buen equipo y formar un buen equipo, profesionalmente hablando, lleva mucho tiempo, lleva mucho de amalgamar las formas, las costumbres, el estilo de trabajo, para dónde vamos. Y cuando vos pones todo eso en la balanza, tenés que valorar mucho, ¿entendés? La forma que va adquiriendo este grupo y cómo a veces en este ida y vuelta levantás la cabeza y te entienden. Eso no tiene precio. Entonces, Sí, tal el cual. valorar todo eso hace que vos trates de manejarte con flexibilidad, porque hay parámetros que vos tenés. A ver, estamos en una situación país donde nunca podés lograr que estén económicamente chochos, porque no salimos a poder cobrar ese valor que cada uno vale. Ni el que está Exacto. representando al estudio, ni tus empleados por ende, porque si vos le fijas el valor que tiene ese trabajo en sí mismo, no lo vas a lograr hacer, porque no vas a tener competencia de mercado muchas veces.
Entonces, en ese ida y vuelta donde vos hay trabajos que podés cobrar más, trabajos que no podés cobrar lo que valen, tenés que aprender a negociar con ellos cómo hacemos para que de alguna manera, ya que no ganamos todo lo que nos merecemos ganar por la experiencia, la trayectoria, la responsabilidad y el compromiso, al menos tengamos un valor agregado que sea el sentirse a gusto. Y esto va parte de la idea de decir, ¿cuándo no podemos dejar de trabajar y tenemos que trabajar un feriado? Y bueno, ahí sí tengo que decir, voy a tener un extra en cuanto a lo económico. ¿Cuándo querés tomarte las vacaciones? ¿Cuándo querés ir al acto de tu hijo? ¿Entendés cómo a veces nos pasa que tenemos que salir a negociar esas cosas? Porque si yo me pongo rígida en todo y es ganar y ganar, probablemente no pueda consolidar el equipo que tengo, porque van a salir a buscar otras cosas. Ahí te hago una síntesis de lo que está haciendo en la conceptualización de reencuadre Sonia. Influyó en la percepción. ¿Lo ves, Marina? Todos, ¿no? Pero quiero trabajar el caso de Marina. Me dice, Roxana está así, ¿no? Pero fíjense cómo influyó en la percepción, porque sigue preguntando. ¿Ves, Marina? Ahí Marina toma la pregunta como herramienta para indagar y aprender. O, más que aprender, ¿qué aprender es? Aprender a mirar y a escuchar. No sabe si le sirve todavía, pero está abriendo. Entonces empieza a influir en la percepción porque sigue preguntando. Se da cuenta que es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Y porque hay cosas que está hablando Sonia que dice de flexibilidad. Y esto es para base de toma de decisiones, que es que lo logremos juntos, a los objetivos de la empresa y los de ustedes. Palabras que utilizó Sonia en este cambio de percepción y por consecuencia impacto en la comunicación. Amalgamar. ¿Ven el encuadre en el verbo? No dijo amalgamemos, amalgama, me puse una amalgama en un diente. No, dijo amalgamar. ¿Lo ven el verbo? Pasen la importancia a los verbos. Cuando alguien habla, ahí tengo un encuadre. Después valorar. Después empezó con flexibilidad y ahí empezó a meter hechos, parámetros. ¿Sí? Entiendo que el contexto de la situación país no es buena para ninguno. Después lo comparó con el mercado. Si yo cobro lo que hay que cobrar o lo que yo quiero cobrar, no cobramos. Y después empezó a trabajar con algo importante que tiene que ver con lo convivencial, que es estar a gusto. ¿Ves cómo lo dijo? No es feliz, mirá, estoy conviviendo a gusto. Y para eso, hay veces que cuando hay trabajos ausentes se tienen que pagar bonus o premios. Tengo que escucharlo al otro en esa libertad de decidir cuándo puede tomar vacaciones y cuándo quiere. Fíjate vos que lo dijo en un tono como que es inherente a esto. Marina, ¿ves que lo dijo como detrás tuyo hay algo oscuro, como es así? Y después habló de algo más personal de los empleados, ¿no? De un evento escolar de los chicos, para que vayan. Sí, anda, no afecta lo que tenés que hacer, está todo bien, porque es parte de la flexibilidad. Es parte del logremos juntos. Entonces, el logremos esto, perdón. Y el logremos esto es todo esto que es el cumplimiento de los objetivos. Vamos a trabajar en esta relación Sonia Marina, en estar a gusto. Y en ese estar a gusto, une la empresa. Ahí dejó, fíjate vos, no hubo nada de enfrentamiento. ¿Te das cuenta cómo fue táctica de enfrentamiento y no fue su estrategia de trabajo? Nada que ver. Es una máscara. Es un escudo que le sirve por su desarrollo profesional, pero adentro estamos a gusto, adentro estamos hace muchos años, adentro, che, tenés algún problema, lo puedes hablar conmigo mientras no afecte el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Hay un adentro todos, estudio contable, empleados, empresa, los chicos que unieron la fuerza. Y ahí vas a poder tomar algunas distinciones. Eso que se produjo fue reencuadre en la experiencia. Influye ya en la percepción, consideramos que es dinámico,
cambió, cambia, ¿no? Esta situación va cambiando y normalmente puede servirnos para tomar decisiones. Entonces hemos pasado de qué es un encuadre a una actividad práctica de reencuadrar, que lo hacemos todo el tiempo. Hay veces que reencuadramos para cuestiones tan divergentes que lo que hace es incrementar la conflictividad. Y también lo hacemos que cuando baja la conflictividad de manera generativa, aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, esto del colegio de los chicos, la escuela de padres de Roxana, aparecen cosas nuevas. Genero cosas nuevas. ¿Lo ves, Marina? ¿Sí? A ¿Cómo te veces, Marina, resuena? lo podés usar para el efecto contrario. Claro, Cuando te invitan a que alguien ya no es más útil o no está alineado a los objetivos de lo que tiene que ver con la empresa, empezás a usar todo esto al revés para que de alguna manera lo puedas invitar a que se retire de una manera armoniosa. A veces pasa, a Yo veces hago pasa eso. que uno tiene un recurso que no necesita o que no está alineado con el resto o que es conflictivo, ¿entendés? Y Por te ahí, pasa que haces todo lo contrario. ¿Puedo ir al acto de mi hijo? No. ¿Puedo? Y no. mostrás una rigidez ¿por qué? Porque ahí tengo una negociación distributiva donde evidentemente la relación no me importa, me importa el resultado, que se vaya. Entonces me Claro. pongo que silenciosa, ¿viste? ¿Te acordás, Sony, cuando hablamos de los silencios? Esta puede ser que se marcó la misma estrategia. Me pongo silenciosa, no te contesto. Nadie habla que está bien o está mal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es una estrategia para... ¿Por qué? Porque evidentemente no me está importando el vínculo. Mejor dicho, no te quiero ver más. ¿Está bien? Nadie dice si está bien o mal. Sabemos que por la experiencia de Sony, de haber trabajado con muchísimas empresas, es que sucede. Y vos, Marina, también sabés que sucede. Che, mira, no está alineado con los objetivos, muy conflictivo, asá, asá, asá. Por X juicios, ¿no? Sucede. Y unas características de que eso suceda es tal. El tema es que hay veces que nos puede llegar a suceder sin que queremos que suceda. Porque a lo mejor lo tomo claro. o personal o me impacta desde otro lugar, me siento amenazada. Fijemos la palabra que utilizó Sonia cuando trabajó mucho en una cuestión hasta empática con vos, se quiso acercar, porque percibió eso. ¿Y por qué lo percibió? Porque lo sentiste injusto, exigentes. Y después se habló como un desafío. A mí me gusta este desafío. Que vengan, nada, que vengan todos. Mientras más mejor. ¿Viste? Cuando uno redobla. Y hay veces que eso nos produce un desgaste cuando me importa la relación. No solamente por una cuestión de mera afectividad, en ese jardín de infantes que hablamos esa vez, sino también, porque también yo soy empleada de la compañía y me gusta cumplir los objetivos de la compañía, mejor dicho, es una necesidad sine qua non que lo tengo que hacer, porque es mi rol. Entonces, porque cobro. Entonces me importa. ¿Cómo lo vamos a ir solucionando? ¿Es solución? Puede ser. Yo diría, después te voy a pasar un paper específicamente, Marina, de conversaciones generativas. Para mí, mi ignorancia, es generación. Utilizar lo que está pasando como un evento nuevo para generación en función de la conversación que tengo, que se generen cosas nuevas. Por ejemplo, no sé, lo que estuvimos hablando. Y la flexibilidad de esta cuestión de encuadre para reencuadrar que nos pueda llegar a habilitar. Porque hay veces que paso de un marco problema a un marco solución. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a pasar? Cuando paso de la escasez a la abundancia. Una de las cuestiones para pasar de escasez a abundancia es un poquito ser más flexible. ¿En qué? No sé. Por ejemplo, en que las políticas son inflexibles. Me he dado cuenta. Antes pensaba que eran re democráticas. Soy flexible en esa toma de decisión o en esa distinción. Che, me di cuenta, ¿no? Y empezar a protagonizar. Muchas veces para protagonizar, hablando en clínica, como estamos hablando acá, en análisis de la conflictividad, gracias a Marina, es con quién estoy hablando, con individuos, con grupos, cuál es el representante, de qué forma, cómo me acerco. Y para eso, fíjate vos que más que escudo, yo utilizaría la palabra, en este caso, estructura. ¿Cuáles, cuáles son
valores, misiones, objetivos y metas que tiene la empresa para satisfacer. ¿Por qué? Porque ahí voy a encontrar de esa estructura la flexibilidad, que es que el margen. Si no, o sea, Sonia te invita a ser flexible, Roxana en la escuela ni te cuento, pero en una estructura de márgenes, de límites. El límite es necesario, porque si no soy flexible infinitum. Soy flexible, me fui, no vengan más. No, tiene que haber una estructura que me permita considerar el rango de flexibilidad. Y ahí empezar a conversar en función de hechos e intereses, dándome cuenta que yo estoy encuadrando en valores. Entonces, si ellos hablan de hechos y yo de valores, hay posible que encuadre de divergente. Por lo tanto, va a haber una negociación distributiva ganar-perder. Entonces empiezo a tener un desarrollo narrativo donde digo, ellos contra mí y yo contra ellos. Que vengan. ¿Entendés? Y yo me doy cuenta, después implica a lo mejor lo podemos elegir, pero puede ser que no. O, por ejemplo, seguir con bipolaridades camufladas. Y son un grupo ellos. Al fin y al cabo logré mi misión. No, pará, sí, son un equipo, pero que tiene que trabajar con la empresa, en la empresa, dentro de la empresa que constituye este grupo. Entonces, ¿qué hago yo para estar en ese grupo? Los puedo escuchar, ser flexibles, no tomarlo personal desde el lado de esta confrontación, sino afrontamiento. Por ejemplo, una redefinición del qué queremos en consonancia con qué quiere la empresa. También puede ser. ¿Me seguís, Marina? ¿Vamos bien? ¿Roxy quiere decir Perfecto. algo? Yo Levantame sí, la mano, yo te miraba ahí que estabas así. estoy, no sé, Decime. viste, no quería interrumpir, estaba ahí que quería Vamos, entrar. vamos. No, hoy se me había ocurrido también cuando Marina le pregunta a Sony, que yo también entendí como Sony, ella puso, se mostró empática se sintió en resonancia con lo que decía, pero eh, yo le iba a preguntar a Marina lo mismo que le preguntó a Sonia, si ella se sentía amenazada por cómo hizo el relato. Pero en esto, yo digo esto que es tan maravilloso que uno va relacionando todo lo que hemos hablado, volver al concepto básico de negociación, que es esto de crear o de construir puentes, justamente entrando como negociador a esa conversación, porque depende cuál es mi posición como observador, ¿no? ¿Con qué entro yo a esa negociación? Porque uno entra con todo lo que tiene, entra con sus propios juicios. ¿Viste? Ahí están ese, el que no habla nunca, ah, claro, acá sí, ¿viste? Se vino a unir con el otro. Bueno, el que no piensa. Yo entro con todo, ¿no? Con todos mis juicios, con todo. Y si ya entro a esa negociación viéndolos como obstáculo, justamente se me va a hacer más difícil generar esto que a partir de la divergencia con otro, reencuadrar y lograr algo que en definitiva es el bien común. Porque si Marina está representando a la empresa, bueno, los intereses de la empresa, que quizás importa poco si esto era siempre fue por sorteo y ahora ellos traen otra propuesta, porque a lo mejor lo primero que hago es aquieto todos mis pensamientos y mis juicios para escuchar cuál sería la propuesta. Y si cumple con estos requisitos que a la empresa no la perjudica para nada, se pusieron de acuerdo los tipos, ¿viste? Hicieron todo y la empresa no deja de funcionar, no, bueno, quizás se hace un nuevo acuerdo y se puede llegar en ese reencuadre a lograr que sea beneficioso para ambas partes, para la empresa que representa a Marina o cuando Sonia hablaba por ella misma, ¿no? Como comparto plenamente esto que decía Sony de esta flexibilidad, y que también la mencionaba Fran, por supuesto, necesaria cuando uno va a abordar cosas con un otro. Si lo que quiere lograr es llegar a un interés o a un acuerdo que nos beneficie a ambos. Acá estuvo hablando Roxy, mil gracias Roxy por todo lo que dices, divino, que estuvo hablando del marco del juicio, cómo ella pasó al marco curiosidad.
El marco del juicio es un juicio de casi todo o nada. Es bueno, es malo, sirve, no. Piensa, no piensa, sube, baja, ¿no? Es muy como antagónico. Hice una pregunta que me parece que sería interesante reflexionar. ¿A quién perjudica lo que ellos piden? Evalué. En un gradiente, 10, 1, 2, 0, capaz que perjudica 0. Capaz que no, perjudica 20. Pero ahí pasó, ¿lo viste? Del marco del juicio al marco de lo curioso. Obviamente porque no está en tu rol, porque no está viendo los tipos que unieron sus fuerzas, porque seguramente está la historia, el temperamento, lo que yo he entregado y he pensado para vos. Hay una cosa ahí de cuidado, de ética del cuidado que evidentemente ejerces, sobre todo por el relato inicial en la otra clase que estuvimos conversando. Entiende, pero por eso está bien esta conversación de que hay otra persona que de afuera, en esta narrativa conjunta, ella te dice, ¿y a quién perjudica lo que piden? ¿Viste que fue una pregunta hasta inocente? ¿Y a quién perjudica lo que piden? Yo quiero Coca-Cola, vos querés, no sé, jugo de limón. Y yo me enojo porque vos pedís jugo de limón. Y vos me preguntás, como Roxy, chin, ¿qué te perjudica que yo tome limón? Y yo digo, nada, se acabó, ya está. O estamos en serios problemas ahí. Si pasa eso, párense y váyanse. Pero, ¿entendés? Una pregunta desde el marco de la curiosidad. Ella lo venía diciendo, lo anunció, porque dijo la palabra aquietar. ¿Qué aquietaba? Los juicios. ¿Qué es los juicios? Esto, es lo otro. Por ejemplo, cuando me digo a mí, mirá, en una mediación tal persona no sabe, es incorrecto, no va a querer pagar. Lo digo, no sé por qué lo digo. No, no lo vamos nunca a aquietar al todo. Lo decimos tal vez porque tiene la cara parecida a un tipo que no me pagó, qué sé yo, ¿no? Una historia que son la multiplicidad, lo polifónico que tenemos, tanto con los otros como con nosotros mismos y los otros. Y ahí pasamos de un marco, el marco de juicio y el marco de miedos se parecen bastante, ¿sí? Y pasamos a un marco de acción. Entonces, es muy posible que si estoy curiosa en un modelo de proceso, vaya a la acción. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta experiencia? Que tenemos una multiplicidad de marcos. No es soy marco proceso, soy marco todo nada a marco proceso. No, no, hay un montón de marcos y matices donde tienen preponderancias. ¿Sí? Entonces, tienen características. Si yo estoy juzgando mucho, todo persona es de tal nacionalidad es buena, estoy saliendo, es todo nada. Entonces paso a proceso. Cualquier cosa que toque es muy posible que empiece a cambiar e impactar en lo otro. Me va a llevar a una curiosidad y me va a llevar a una posición de acción. Entonces, ¿qué es lo más fácil para vos? Por ejemplo, curiosear. Che, ¿a quién perjudica lo que pide? Después viene la otra pregunta. Che, ¿a quién beneficia? Tercera pregunta. ¿Cómo beneficiaría esto a la empresa? No sé, se me ocurrió. ¿Podemos hacer algo distinto? No sé. ¿No? Y ahí vas explorando. ¿Ves cómo la curiosidad me lleva a proceso? Cuando pregunto a quién perjudica esto, puede ser en un gradiente. Es para tanto, entonces empiezo a atomizar la conflictividad. Lo hago un montón de conflictos chiquitos, agendables y realizables. Históricamente, cada vez que pedimos vacaciones hay un problema en enero. Todo se queda en enero o en febrero. Antes se quedaban todo en enero porque salía, no sé, era más accesible. Ahora todo en febrero o marzo porque es más barato. Pero todo se queda en eso. Ok, ¿cómo hacemos? Y siempre hubo un problema en enero, febrero, marzo, ponele. Siempre, siempre, siempre. O sea que no implica que lo quieras aminorar. Entonces podemos decir desde la curiosidad, sí, ¿cómo podemos hacer para que no haya tanto problema? Atento que yo pensé que era lo más justo el sorteo, pero la realidad, ustedes se conocen más en ese sentido. Tal vez puedo participar yo desde otra forma. No sé si el sorteo de tal número, de tal persona, me conviene.
Tal vez tengo que hablar individualmente con él y negociar en pequeño con él porque lo necesito para tal época, no sé, porque tiene que prender una caldera o porque tiene que hacer tal, no sé, tal cosa. ¿Qué pasa? Te tengo que pedir, la otra vez estaba asesorando gente de aduana y la gente de aduana me dice, en enero no nos movemos, nos quedamos, los escribanos nosotros, no nos movemos, nos quedamos. Pero los abogados, mirá, cerró el Poder Judicial, nos vamos. Es medio ridículo decir, che, chicos, ¿quién se toma vacaciones? Capaz 15-15. Es más, ¿ves? ¿Quién es la primera, quién es la segunda? Las conversaciones son, che, hace 10 años te tomás la primera, ahora yo quiero pasar Navidad, Año Nuevo en tal lugar, que mi mamá vive lejos, o mi papá, o mi familia, o lo que sea, ahora me toca a mí. ¿Ves cómo vas acercando a través de ese proceso? Proceso que lo empiezo a ver curiosamente. ¿Ves cómo la narrativa a través de los marcos se empieza a amar? Curiosamente, empiezo a ver el proceso que me lleva a la acción, tratando de juzgar un poco. ¿Ves cómo se hace el cuentito? Que después lo van a ver en las diapositivas, que es cómo aparece, porque yo se los he puesto confrontado. O sea, marco juicio versus marco curiosidad. ¿Bien? Y la pregunta disparadora habilitante. Pero normalmente después está la interrelación entre los marcos. Como el marco proceso me lleva a marco curiosidad, o marco curiosidad, marco proceso, marco vendría a ser y me lleva al marco acción. Y me va llevando. Y hago una narrativa. Esa narrativa es la que tenemos que tener para detectar el encuadre y llevar a reencuadrar en las conversaciones cuando tenemos a los otros. Entonces yo estoy con un trabajador, ¿no? Que ha unido fuerzas y empiezo a preguntarle, ¿y para qué te gusta? ¿A dónde te gustaría ir? Chico, ¿dónde te querés ir de vacaciones? El 10 de marzo. ¿Y a dónde querés ir? A Santiago del Estero, a ver a mi familia. Mi mamá cumpleaños, hace 10 años que no voy a verla. ¿Ves que te pone en otra posición? No sé si se la podemos cumplir, pero tal vez podemos utilizar la unión de la fuerza. Chicos, grupal, reunión grupal, por lo menos de tu departamento, que es el impacto mayor que vamos a tener si no estás. Departamento de mantenimiento. Ok, tenemos esta situación. Cacho Santiago del Estero se tiene que ir a su provincia porque hace 10 años no ve a su mamá en el cumpleaños. Sí, es verdad. Doña Gladys, mandale saludos, siempre nos manda algún dulce. Ok, ¿qué hacemos? ¿Ves cómo puse el plural como lo ponía Sonia? Dije qué hacemos nada más. No dije qué hacer. Somos todos adultos. La unión hace la fuerza. ¿Ves cómo utilizo la fuerza, a mi favor, a través de la curiosidad? Y veo un proceso, no veo todo nada. Todas las vacaciones tienen que ser perfectas y justas. Y hay veces que la vida es injusta. Qué cagada. No vas a poder ir a Mar del Plata en marzo porque vos mismo votaste que él vaya a ver a su mamá. Y sí, vamos a pasar bien seguramente acá, que no hay tanta actividad. Qué sé yo, ¿no? ¿Ves? Y lo voy llevando. ¿A qué? Al proceso. Y voy haciendo el entramado narrativo entre los marcos para pasar del encuadre al reencuadre. Porque ahí está muchas veces en la literatura, reencuadra. Es como dicen, sé feliz. Ajá, bien. Mirá, ¿sabes qué? Yo no, yo quiero ser infeliz. Todos queremos ser felices. El tema es cómo. Entonces, ¿cómo encuadro? Escucho los verbos, estoy atento a, si le pasa importancia, a los hechos, a los intereses, a los valores o las relaciones. Y me doy cuenta que si yo estoy antagónico, es muy posible que sea divergente y empiece a distribuir. Y empieza a generar una relación ganar-perder. El que vengan. Esa es una relación ganar-perder. ¿Me sirve? Puede ser. ¿Cuándo? Cuando tengo mucho poder o capacidad de fuego. Que en cierto modo poder también lo es. Porque un juez, cuando te dicta una sentencia y vos no la cumplís, ¿qué te dice? Te van a ir a buscar unos muchachos con un autito, con una cosita que hace un ruidito que se llama sirena y te van a traer de los mechas. Eso es que el monopolio de la fuerza. Una violencia directa que está detenida en carácter de potencial y que está habilitada legítimamente para aplicarla. Entonces el juez en ese poder te dice que te marca las tiras. Porque si el juez te dice, ya, yo tengo el poder de darte la sentencia, pero si vos no la cumplís, yo no hago nada, ¿quién la cumple? Nadie. ¿Bien? Entonces poder no es el caso, o es posible en cierto gradiente, pero sí tengo un poder de pasar de todo o nada a proceso, vendría a ser de juicio a curiosidad y de una cuestión de tal vez más de quietud a acción. Sí lo puedo hacer.
Y ahí me controlo. Y voy controlando a los demás y regulando como negociadora de este proceso en ellos. Están discutiendo. Todos nos queremos ir en enero. Entiendo, entiendo. Eso pone en riesgo hasta su capacidad de cobrar, porque para la compañía. Dudo que eso suceda. Es poco probable. Poco probable. Y aparte, muy fácilmente, no te digo el resultado, pero sí tratable. Chicos, no está funcionando la empresa. ¿Qué hacemos si no funciona? No, porque el empresariado. ¿Te ha pasado estas conversaciones? Eh, a ver, mientras hablabas, pensaba yo, yo en esta negociación de las vacaciones claramente puedo ser muy flexible y llegar a decirle sí, me parece bien. De hecho, hace como 10 años atrás creo que se hacían, las elegían ellos. Pero ¿qué pasa? Yo hoy, y lo uso como una herramienta, yo hoy tengo un listado de negociaciones y para mí hoy es importante estar negociando otras cuestiones. Esto de las vacaciones, está bien, lo hablaremos más adelante o cuando se resuelvan las negociaciones más importantes, que creo que para ellos y para mí son cruciales resolverlas, después atendemos el tema de las vacaciones. Pero esta negociación es que yo no es que soy por ahí dura o me pongo inflexible y digo, no, se hace como yo quiero. No, porque puede que lo que ellos me planteen sirva y sea mejor para ellos y para la empresa. Pero ¿qué pasa? La verdad es que no les di bola. ¿Por qué? Porque para mí hoy es más importante negociar otras cuestiones que tienen que ver con sus comportamientos, con el resultado final en su producción eh, y cuestiones técnicas y operativas del trabajo, ¿no? Que bueno, que estamos ahí en un tire afloje y también yo negocio con ellos y tengo en el medio un sindicato gigante que es el de la televisión, ni más ni menos. Entonces no somos dos los que negociamos. En algunas cuestiones sí, pero en otras somos tres. O dos contra uno. Y por ahí, nada, por lo que vos decías, Sonia, hoy yo vengo a representar a mi papá en la empresa porque él se desentendió completamente hace 15 años y yo a veces soy empleada y a veces soy dueña. Entonces yo ahí es como que lo uso a mi favor. A veces hablo en representación de y a veces hablo, no, a ver, acá somos todos iguales, tenemos que ir para el mismo lado. Y la verdad es que no es que hablando en representación de la empresa me escude y ponga excusas o hable, no, lo uso en por ahí decir esto, bueno, a ver, yo pertenezco a una empresa, soy dueña de una empresa, pero también empleada, y en esto, ¿no? En que trabajamos a la par, porque yo no es que estoy todo el tiempo así rascándome en mi casa y ellos laburan, no, yo laburo tanto como ellos. Por eso os digo, soy empleada y soy dueña. Entonces, por ahí juego con esto, que a veces es fácil y a veces no es tan fácil. Porque me pongo en tu lugar, Sonia, como empleadora, y sí, realmente, a ver, las personas que vos querés y valorás y decís, bueno, hace 20 años que trabajamos juntos, sí, negociemos, seamos flexibles, vayamos por acá, vos sabés, yo te conozco, el yo te conozco es re importante, porque para mí esto de, yo no me sentí amenazada en ningún momento, ¿por qué? Porque yo los conozco, yo con estos chicos trabajo hace, bueno, 15 años, y realmente los conozco, entonces no me siento amenazada. Sí, por ahí hay veces que me toman de sorpresa, pues yo digo, ¡apa! El que nunca hablaba, habló. Pero me gusta y es un desafío más que una amenaza. Es una sorpresa también. Me sorprendió. Ahora, fíjate vos cuando estamos hablando acá, más allá que estamos hablando de reencuadres, encuadres, reencuadres, en esta narrativa, cómo podemos ir pasando, de que ya traigo algo nuevo, donde hacemos reencuadre de contexto y significado. Siguiente tema. Ya terminamos. Y está diciendo yo no les pase bola. Que es que hay una disonancia entre lo que a mí me interesa
y lo que a vos te interesa. Si a vos no me das bola, y pone un orden jerárquico. Primero, ¿no? ¿Ves cómo el orden jerárquico? ¿No? Primero vamos a tratar lo que me importa y después hablamos de negociaciones. Capaz porque ellos están pensando más en las vacaciones, perdón. Están pasando más en las vacaciones, estamos entrando a septiembre, ¿cómo hacemos? Entonces lo uso como cebo, ¿no? Lo utilizo como un atractor. ¿Querés negociar esto? Che, yo quiero mejor. Condiciones técnicas, comportamiento y productividad. ¿Está claro? ¿No? Lo uso como un contrapeso. Entonces el tema de, por ejemplo, las vacaciones, lo voy a utilizar como una especie de atractor. ¿Querés que tratemos el tema? Fíjate vos que no das resultado al tema. Si no querés que tratemos el tema, no que te vas a ir cuando querés, sino que querés que lo hablemos, bueno, quiero esto. Entonces fíjense cómo la negociación es mucho más compleja, de que no solamente hablamos de las vacaciones, que obviamente fue un tema hasta casi simbólico que se puede transmitir y que podemos hablarlo, sino que hay una multiplicidad de agendas. Siempre hay multiplicidad de agendas. ¿Por qué? Porque somos multiplicidades en un montón de aspectos, porque son muchas personas. Fíjense de que hay, de dos aparecieron tres, apareció hasta el sindicato, ¿no? Y ahí ella va a ir viendo si esta táctica que ella tiene la va llevando a su objetivo empresarial, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también necesito cosas. Y ahí dice, yo represento a veces como dueña, me importa. Hay veces que no, pero hay veces que sí. Mejor dicho, cuando habló de dueña habló muy flexible, como todo bien, ¿no? Pero cuando habló de escudada, es, mirá, las líneas son estas, hay que cumplir esto. El comportamiento, la productividad y algunas cuestiones técnicas y operativas. Y ahí puso que estamos en un tire y afloje. Entonces hemos estado estudiando durante todo el proceso de la negociación colaborativa, que puede servir o no para este proceso, pero que también tenemos distributiva, que tenemos un encuadre, que es una forma de darle significado a una parte de nuestra realidad, poniendo énfasis, ¿no? verbal a determinados significados que le damos de esa porción, ¿no? Una parte. Por ejemplo, cuando hablábamos de que era muy movilizante o muy interesante ir a CrossFit, y porque ella dice es algo que necesita algo fuerte. ¿No? Ella le da un impacto a eso. Eso es encuadre. Para reencuadrar, tengo que considerar que una posibilidad para un cambio hacia algo colaborativo de acuerdo a esta materia que estamos trabajando. Bueno, para eso lo que tengo que hacer de lo divergente a lo convergente. Y para eso me tengo que fijar en que si hay una convergencia en donde encuadramos intereses, valores, relaciones o los hechos. Bien, y ahí ella va a empezar. ¿Sobre qué vamos a encuadrar? Donde en función del estudio vendría a ser este paper que se le va a comunicar mañana, hay preponderancia de éxito en dos, intereses y hechos. Entonces las recomendaciones trabajamos en intereses y hechos que fíjate vos, son muy mensurables, comportamientos, ella verá cómo lo va a medir, productividad sabemos cómo, y cuestiones técnicas y operativas seguramente tienen procedimientos, ¿no? Técnicas y operativas. Hay procedimientos, manejos, que se van a relacionar seguramente, obviamente, con la productividad y el comportamiento. Tenés que llegar a tal horario para que la cámara se prenda. O sea, por más procedimiento que tengamos, si vos el comportamiento de llegar tarde no lo cumplís, no va a funcionar. Y te necesito, como vos necesitas que yo sea flexible para las vacaciones, ¿no? Ahí podemos ver qué otras cosas, por ejemplo, qué preguntas curiosas podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer para que llegues más temprano? ¿Cómo podemos hacer? Tenemos algo. No me siento amenazada. A veces un poco sorprendida. El que hablaba, el que no hablaba ahora habla. Pero yo tengo confianza. Y dijo el mismo número que como máxima dijo Sonia, 15 años. El mismo número. Significa para ellas, ¿ves cómo el negociador escucha? Que significa que es mucha historia para ambas. No sabemos si son 15 años. El negociador escucha es para las dos significa mucho tiempo. Capaz que para otro 15 años es nada. Por ejemplo, para una multinacional, ¿no? Que fue fundada en fines del 19 o principios del 20, 15 años, ¿no? Para, qué sé yo, otra actividad tal vez no es tanto tiempo. Pero dijo el mismo número.
No sé si les llamó la atención. El mismo número, 15 años, ¿no? Promedio, dirá, no sé. Aparece en tercera persona el sindicato, aunque dijo no siempre, y después volvió a la polaridad donde es 2-1, dos partes contra mí. Todo lo que hemos estado haciendo es ejercicio de encuadre, reencuadre, todo el tiempo, todo el tiempo. Y darnos cuenta que es una dinámica que nosotros estamos trabajando para generar, que después la vamos a tocar más un poquito, así más en el grupo de WhatsApp, el tema de lo creativo. Si yo no tengo encuadre para el reencuadre, la creatividad no va a funcionar mucho, porque hay veces que estimulo un brainstorming maravilloso con personas que están hablando de distintas cosas y no tengo convergencia, tengo divergencia, entonces lo que va a pasar es ideas que normalmente van a satisfacer intereses, deseos, necesidades y anhelos que no son del otro, o que no lo siento, que no tengo un motor impulsor que me lleva. ¿Sí? Y ahí vemos. Y nada de lo que estamos haciendo es juzgable del lado bueno o malo, sino es de vernos y darnos cuenta. Che, está pasando esto, escudo, ¿de qué te escudas? No está mal escudarse, hay veces que está fenómeno escudarse. Vamos pasando por tal lugar, escudate, porque si no, hay veces que no, pero te lleva a la reflexión. Y ese fue el aporte de Roxy, a través de lo curioso, si te sirve. ¿Cómo vamos entrando a lo curioso? Y vamos navegando, ¿no? ¿Son pensantes, no son pensantes? ¿Qué metáfora utilizo cuando hablo con ellos? Son como chicos de un jardín de infantes, dijimos la primera vez. ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Por qué? Porque también yo los voy a hablar a ellos. Y si yo los necesito en una multiplicidad de temas en agenda, y yo tengo un poder de flexibilidad para con respecto a cuándo se toman vacaciones, es en qué te necesito. Por lo tanto, cómo te miro. Porque a un niño de jardín de infantes que cumpla determinado horario, ¿y qué hacemos? ¿Lo echamos del jardín de infantes? Pobrecito. Ahora, un adulto, ¿qué hago? También le exijo otras cosas, aunque tengo toda una historia con ellos. Puedo hacer referencia a eso. Y también está la otra. En el caso que accedan personas talentos nuevos, ¿qué puedo ir haciendo para mejorar mi relación con los nuevos? Porque son distintos a los viejos. ¿Por qué? Porque son nuevos. Algo hay de distinto. En el caso que suceda, ¿qué cosa yo puedo acá ir trabajando en esta multiplicidad de puntos de agenda? Que es comportamiento, productividad y cuestiones técnicas y operativas. Y al último, vacaciones. ¿No es cierto? Estamos ahí, ¿no, Mari? Sí, sí. Perfecto. Ahí lo vamos a ir trabajando. Pero hoy estuvimos haciendo en la práctica el ejercicio de encuadre, reencuadre, ¿sí? El análisis de los marcos, tener una narrativa de cómo pasamos de los marcos, cómo construimos estos marcos, que normalmente ustedes cuando reciban las diapositivas es, fíjense, el versus, cómo en esa columna van siendo, por ejemplo, proceso va con curiosidad y va con acción, ¿no? Todo o nada va con juicio y va con normalmente miedo, ¿no? Entonces ahí se van a ir fijando, ¿para qué? Para estimular y analizarse. Y ahí articulamos narrativas nuevas. ¿De qué índole? Posiblemente generativas, ¿sí? Mínimamente puede ser con menor posibilidades distributivas, ¿sí? Salvo que tenga yo mucho poder. Si tengo mucho poder y no me interesa tanto la relación, y bueno, la distributiva es una negociación, es un modo. Ahora, cuando no tengo tanto poder, o si me puede aparecer otro que me puede flaquear, capaz que es posible que tenga que trabajar mucho en trabajar sobre intereses, deseos y anhelos, sobre principios y generativa, que es que generar un futuro que hoy no existe. Para eso sirve reencuadrar. ¿Está? ¿Vamos bien? Muy Mañana bien. reciben el material, el podcast seguramente, y van a recibir el paper que analiza específicamente el tema encuadre. Que a los que les interesa el tema, analícenlo, véanlo, para ver cómo nosotros esta clase de temas lo trabajamos. Y por qué trabajar sobre intereses y hechos es mucho más interesante desde el lado de efectividad que trabajar sobre, a lo mejor, valores. ¿Mm? Es interesante trabajar sobre hechos e intereses. De acuerdo a este estudio que se efectuó sobre 40 mediadores que estuvieron haciendo X horas de mediación, donde mayor éxito hubo.
y eso puede llegar a ser que hay determinadas distinciones de intervención de los mediadores, ahí cuando hablamos de mediadores, véanlo como negociadores, que les impacta para tomar algo herramental para ustedes. Por eso es un paper que me parece, sobre todo ustedes que están constantemente con gente y resolviendo, trabajen. Y léanlo porque va a ser herramental, muy herramental. ¿Sí? Corto la grabación. Ya está. Supongo que ya está. ¿Sí? A ver.